Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo Los beneficios de la destrucción del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. El autor comienza el capítulo contándonos una historia acerca de un niño que arroja una piedra y al hacerlo rompe el vidrio de una panadería. Martín, el panadero, sale del local furioso, pero el pequeño desaparece al instante. La gente que pasaba por el lugar se acerca para ver qué está sucediendo y tras varios comentarios se desencadena un debate. ¿El vidrio roto puede generar mayor actividad en la economía? ¿Es posible que después de todo la desgracia tenga también su lado bueno? Evidentemente algún cristalero saldrá beneficiado, comenta Jorge, el peluquero del barrio. Sí, pero es el panadero el que va a tener que pagar por el vidrio roto, le responde Claudia, una vecina que por allí pasaba. Bueno, pero si los vidrios no se rompieran nunca, el cristalero no tendría trabajo, insiste Jorge. Y el debate continúa en la puerta de la panadería, que ahora tiene un vidrio roto. El razonamiento de Jorge es el siguiente. Gracias a la piedra que arrojó el niño, ahora el vidriero contará con mayores ingresos que podrá utilizar para gastar en las tiendas de otros comerciantes, quienes a su vez también contarán con más dinero para poder aumentar su consumo. Toda esta situación irá generando mayores ventas, más trabajo y en última instancia creará riqueza. En otras palabras, el accionar del niño, lejos de ser un problema, ahora se trata de un verdadero milagro. Detrás de esto se esconde lo que se conoce como la falacia de la ventana rota. A continuación se las voy a explicar y veremos lo que Hazlitt nos invita a analizar con esta historia. Por empezar, la conclusión inicial es cierta. El acto del niño implicará, en principio, beneficios para algún cristalero que recibirá la noticia del vidrio roto con alegría. Pero Martín, el panadero, tendrá que asignar un cierto modo de dinero, supongamos $50, a pagar por ese arreglo. Dinero que originalmente tenía pensado destinar a otro uso. Imaginemos que Martín estaba ahorrando para comprarse un traje nuevo para asistir a la boda de su amiga. Al tener que reponer el vidrio, se verá obligado a no poder adquirir el traje. En lugar de un vidrio y $50, como tenía inicialmente, ahora solamente dispone del dinero, con el cual deberá financiar la pérdida y renunciar a su nueva vestimenta. La sociedad como conjunto habrá perdido un traje que de otra forma hubiera podido disfrutar. La pobreza aumenta justamente en ese valor. De este modo, lo que ganó el cristalero lo perdió el sastre. No hubo nueva oportunidad de trabajo. El problema del debate entre los vecinos es que algunos solo consideraban dos partes de la transacción, entre el panadero y el cristalero. Pero se olvidaban por completo a un tercero potencialmente interesado, el sastre. Hazlitt nos dice que este olvido se explica por la ausencia del sastre de la escena. El público verá reparado el vidrio al día siguiente, pero nunca podrá ver el traje extra, precisamente porque no llegó a existir. Algunos vecinos solo están advirtiendo aquello que tienen delante de los ojos, se olvidan de considerar lo que pudo haber sido y no fue, se olvidan de lo que no se ve. Aclarada la falacia de la ventana rota, podríamos pensar que cualquiera la comprendería luego de unos momentos de reflexión. Sin embargo, Hazlitt nos dice que este tipo de sofismas, bajo 1000 disfraces, es el que más ha persistido en la historia de la economía, mostrándose en la actualidad más pujante que nunca. Me parece importante destacar que en ese fragmento, con la palabra actualidad, el autor se refiere como máximo a 1946, que es el año en el que se publicó su libro La economía en una lección. Lamentablemente, casi 80 años después, creo que estamos en condiciones de afirmar que Hazlitt tenía razón y continúa tan vigente como siempre. A diario escuchamos planteos como el de Jorge, el peluquero, por parte de personas que por diversos caminos alaban las ventajas de la destrucción.
Algunos, más extremistas, han llegado incluso a afirmar que una situación tan dramática como una guerra produce luego milagros de producción gracias a la demanda acumulada. Hazlitt también nos advierte que en estos casos la falacia de la ventana rota viene acompañada además de otro gran error, el de confundir necesidad con demanda. Es indudable que cuanto más destruye la guerra, mayor será la necesidad posbélica. Pero necesidad no es demanda. La verdadera demanda económica requiere no solo de la necesidad, sino también del poder de compra correspondiente. Por último, en este capítulo, Hazlitt nos alerta de otro sofisma, el de considerar la capacidad adquisitiva solamente en su aspecto monetario y creer que para disponer de dinero basta con imprimir billetes. La pérdida del valor del dinero, la inflación, la ilusión monetaria y otros temas más los veremos en profundidad en próximos episodios. Retomando el caso de los estragos causados por la guerra, así como el cristalero se benefició por la piedra que rompió el vidrio, podemos suponer que la destrucción de casas y ciudades incrementará el negocio de las industrias de la construcción. Es probable que algunas personas exclamen que todo ello equivale a un aumento en la demanda. Pero en realidad se produce una desviación de la demanda hacia esos productos determinados. Se edificarán nuevas viviendas porque la población se encuentra obligada a hacerlo, pero al construirlas se restará mano de obra y capacidad productiva a otras actividades. Al producir nuevas casas, disminuirá en igual medida su capacidad adquisitiva de otras cosas. Además, es importante destacar que en un caso como este, la demanda no se limita a desplazarse de una mercancía a otra, sino que en la mayoría de los países se produce una reducción en su totalidad. Hazlitt explica que esto es inevitable si se considera que demanda y oferta son solo dos caras de una misma moneda. Son la misma cosa vista desde ángulos distintos. La oferta crea demanda porque en el fondo es demanda. La oferta de lo que se tiene es de hecho lo que puede ofrecerse a cambio de lo que se necesita. Para comprender esto, en el libro se menciona el siguiente ejemplo. La oferta de trigo por parte del agricultor constituye su demanda de automóviles y otras mercancías. La oferta de automóviles representa la demanda de trigo y otras mercancías por parte de la industria automovilística. Todo ello es inherente a la moderna división del trabajo y a una economía de intercambio. A continuación, hablaremos de este tema con Walter Castro, doctor en Economía por ESIADE, máster en Economía por la misma institución y máster en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA. Además, Walter es vicepresidente de la Fundación Libertad y profesor en varias universidades argentinas y en el extranjero. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación en este capítulo del podcast. Al revés, yo soy el agradecido. Para comenzar, Walter, quería consultarte. A lo largo de todo este libro que vamos a ir charlando en este podcast, Hazlitt insiste con la idea de que algunas personas solo advierten aquello que tienen delante de los ojos y se olvidan de lo que no se ve. Claro. Suponiendo de que estamos tratando, y acá vamos a hacer un supuesto grande, ¿no? Pero suponiendo que estamos tratando con individuos bien intencionados, que simplemente son víctimas de este tipo de creencias, ¿vos cómo crees que debería ser la mejor manera para explicar por qué las consecuencias no inmediatas importan? A ver, decimos por el principio. Adam Smith dice en su libro, textualmente, si yo miro una casita por mi ventana, que está a 10 metros, y es exactamente igual a otra casita que está a 400 metros, el modo en que veo la primera casita es muy distinto al modo en que veo la segunda casita, ¿no? El tipo lo usa como para decir, los sentidos me engañan. Claro. ¿No? Lo que está cerca lo veo grande, lo que está lejos lo veo chiquitito. Bueno, eso es un sesgo cognitivo. O sea, inexorablemente lo visible tiene más fuerza que lo invisible, lo presente o lo inmediato tiene más fuerza que lo mediato, porque es la manera en que registramos todo en la vida. Los seres humanos funcionamos así. Ahora, claro, cuando uno toma precauciones de esa suerte de desviación en la que caemos todos todo el tiempo, uno puede generar sus propias reglas para tratar de estar precavido de este desvío y corregirse. O sea, de cualquier persona que pasa por al lado de un alfajor
y tiene hambre, aun cuando esté regulando sus calorías y esté a dieta, la tentación de comerse alfajor existe. Uh-huh. O sea, eso de que lo visible y lo inmediato nos pesa y nos pega más, es casi la esencia del marketing. O sea, cuando yo te pongo bien adelante de una góndola determinado producto, es para que lo veas, para que sea más visible. Entonces, bueno, hay que estar prevenidos que los seres humanos tenemos esa tendencia. Y por supuesto, por eso preferimos consumir ahora que ahorrar con un premio mañana. Si no hubiera una tal cosa como una tasa de interés, nos gastamos todo, porque la tasa de interés es lo que a veces te frena a consumir, porque después va a tener lo mismo más un premio. Entonces, yo no lo tomaría como nada distinto de lo que todos en realidad hacemos todos los días y de tal y como somos. Bueno, hay que tomar prevenciones, porque si uno no es capaz de controlar esos instintos o esas pasiones que por ahí te asaltan o te devoran o te nublan, bueno, podés cometer errores, y ese es el punto de fondo, ¿no? Ahora, dicho esto, lo que uno debiera pensar es si la vida se transita, se navega y se disfruta viviendo 100% en tiempo presente, o si en rigor de verdad uno debe organizar su mente y su espíritu para una travesía más larga, para poder fijarse en metas más largas, para poder tener medios que va cumpliendo para alcanzar esos fines que son más robustos. O sea, todo en la vida lleva tiempo, ¿no? Generar un capital intelectual, un capital en reputación, un mejor conocimiento de las cosas. Todo eso lleva tiempo y lleva esfuerzo. Si uno se dedica a gastar todo en el presente, difícilmente tengas nada en el futuro. Y el futuro se ve siempre más chiquito con relación al presente. Entonces, el punto de Hazlitt, que está en todo el libro, porque el libro se llama Economía en una lección, y en realidad todos los capítulos son la misma lección. El corto plazo es una manera de vivir la vida, el largo plazo es otra manera de vivir la vida. Entonces, vos que tenés mentalidad de corto o de largo. Y ese es el punto del libro. Bueno, ahora ahí mencionás, Walter, me das pie a la siguiente pregunta, que es precisamente eso, pensando que existen desde el sector público muchas veces tentaciones a hacernos dirigir la mirada a un corto plazo. ¿Cómo pensás vos desde tu rol de docente, de comunicador, de conductor en tu programa de radio, cómo lográs conectar con ese lugar que cada uno de nosotros lleva para hacer pensar en el largo plazo o para priorizar desde un punto de vista a largo plazo? Bueno, para empezar hay que decir que no a todo el mundo le gusta vivir en largo plazo. Okay. Hay gente que quiere vivir en tiempo presente y es perfectamente respetable. Así, yo vivo el día y qué sé yo dónde estoy mañana. Yo me patino todas las que junto y qué sé yo qué me pasará mañana. Yo no voy a asumir ninguna responsabilidad más allá de hoy porque no sé qué sigue mañana. Bueno, es una manera de vivir la vida, no es la que a mí me parezca más aconsejable, pero yo no soy nadie para aconsejar. ¿Y si como sociedad eso nos perjudica? ¿Hay algo que tengamos que hacer para intentar...? Bueno, a ver, una sociedad que se consume todo no ahorra, y una sociedad que no ahorra no invierte. Y una sociedad que no invierte no capitaliza. Y una sociedad que no capitaliza no sube la productividad. Y una sociedad que no sube la productividad va a tener siempre que hacer mucho esfuerzo para conseguir algo. El capital es simplemente el fruto del ahorro y la inversión. Y cualquier cosa que llamemos capital es esa cosa que nos permite dar un salto de productividad. O sea, cualquier cosa que vos tengas a mano, un camión es un bien de capital, un barco es un bien de capital, una escalera es un bien de capital, una pala mecánica es un bien de capital, una computadora, un iPhone es un bien de capital. Entonces, eso, lamentablemente, el capital no cae de los árboles. El capital se construye tras un proceso de acumulación de que del trabajo de uno que se ahorra y se destina a producir bienes intermedios que sirven para producir más fácilmente otros bienes. Por ejemplo, una escalera para subir al árbol y bajar manzanas. Si toda la vida vas a saltar para bajar la manzana que vas a comer hoy, al final vas a hacer mucho más esfuerzo que si te tomaste el tiempo de hacer una escalera. Claro. Entonces, el largo plazo te garpa porque gastás hoy tiempo en fabricar una escalera, para lo cual tenés que haber tenido cierto ahorro, porque hoy no podés saltar para buscar manzanas. Y si tenés suficientes manzanas para comer mientras haces la escalera, cuando terminas la escalera bajás muchas más manzanas. Bueno, en el fondo es una decisión de largo plazo. Agrandar tu estructura de capital es una decisión de largo plazo. Ir a la escuela o a la facultad, o estudiar, o leer, es de largo plazo, porque al fin de cuentas vos estás usando un tiempo que no lo usas ni para dormir la siesta, ni para jugar al fútbol y divertirte con tus amigos, ni para tomar cerveza. ¿Para qué lo usas? Para mejorar tu
tu estructura mental de comprensión del mundo que tienes alrededor. O sea, eso lleva esfuerzo, o sea, pensar, leer, estudiar, criticar, discutir, tener mejores ideas, tener mejores aplicaciones para decodificar los problemas que tenés alrededor tuyo. Entonces, tener una mejor cabeza lleva tiempo, lleva esfuerzo, tener un mejor espíritu, entrenar el espíritu, el deporte y la templanza, todo eso es largo plazo. Tener una mejor reputación de uno mismo es largo plazo. Entonces, claro, la tentación es la de Ulises y la sirena, ¿no? Es la misma. Ulises se ató al palo del barco, de la embarcación, para no ser tentado por las sirenas. El canto de las sirenas. Que dicho sea de paso, no eran sirenitas, eran aves, ¿no? El canto de las sirenas no son las sirenitas, son aves. Era un canto muy encantador, muy atractivo, irresistible. Entonces, ¿qué hizo Ulises? Se ató al mástil del velero para no sucumbir al canto, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza eso? Una regla. O sea, vos te atás a una regla. No, yo esto no lo hago, estos son mis principios, de acá no me salgo. Tengo que tener en cuenta esto. Sé bien que las pasiones, sé bien que las tentaciones, sé bien que los cortos plazos, sé bien que los placeres son más fuertes. Pero bueno, yo quiero ser mejor para que me vaya mejor. Eso es largo plazo. Entonces, si vos no tenés una mirada de largo plazo en la vida, vas a estar siempre sucumbir a la tentación presente. Y el presente a veces es disipado. Los placeres a veces son disipados. O sea, el encantamiento de lo presente es muy fuerte y de lo visible. Entonces, ¿cuándo ves lo que está lejos y te das cuenta que esa casita que está lejos y es chiquitita es tan grande como la de acá? Bueno, cuando te pusiste a pensar en eso. Entonces, si uno no hace el esfuerzo de tratar de comprender mejor, de tratar de templarse más para resistir mejor, de obrar mejor para tener una reputación que te dé crédito del futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente que tiene buena reputación tiene crédito? Porque se pasó toda la vida no haciendo trampa. Eso es largo plazo, porque la tentación de hacer una trampita existe siempre. Entonces, esto es lo que Hazlitt dice, que por supuesto lo toma de Bastiat y por supuesto es una lección ética muy anterior. Es decir, los largos plazos cuentan, las miradas de largos plazos cuentan. Y las cosas que cuestan llevan tiempo y sacrificio. El sacrificio es simplemente sobreponerse a la tentación muchas veces, sobreponerse a lo que es fácil. Es decir, ¿para qué voy a estudiar? Si yo al fin de cuentas puedo hacerme un machete y puedo copiar. Bueno, ok, pero el costo de eso es que no aprendés. Tu visión es de corto plazo. Aprobás el examen, pero no aprendiste la materia. Entonces, hay 1000 ejemplos posibles de tener una vida en función de criterios de corto plazo y de largo plazo. Bueno, la lección de este libro, la única lección, pues se llama Economía en una lección, es que en los largos plazos cuentan y en economía cuentan. Así es, Walter, y vaya si cuentan. Déjame que te pregunte, y haciendo un paralelismo con esta historia que mencionabas del canto de las sirenas, sí que podemos pensar como un canto de las sirenas, por ahí lo que nos ofrecen desde el sector público y llevándolo a las políticas económicas que escuchamos hoy. Sí. Déjame preguntarte si pensás que a lo largo del tiempo los integrantes de la política usan más esta idea de que los beneficios de la destrucción pueden ser, digamos, algún eslogan. ¿Lo usan más a lo largo del tiempo o igual? A ver, el populismo es puro corto plazo. O sea, la expresión del populismo romano, ¿cuál era? Pan y circo. Te doy pan y te doy circo. ¿Qué es eso? Comida y diversión. Eso es populismo. O sea, no tenés que hacer ningún esfuerzo para ganarte vos dignamente con tu trabajo el sustento de cada día. Y al fin de cuentas te entretengo mientras te doy el pan. ¿Qué te pido a cambio? Que no pienses, que no seas crítico, que no te hagas ciudadano, que no reflexiones, que no votes, salvo lo que yo te pido. Eso es puro corto plazo. Tener una responsabilidad republicana, de tener cierta noción de la discusión pública, ser crítico de las políticas que son indebidas. El populismo es básicamente el reparto de hoy a expensas del mañana, es puro corto plazo. Otra de las preguntas que te iba a hacer era qué ejemplos vos encontrabas en gobiernos que actualmente hagan esto, entonces lo adjudicás necesariamente a gobiernos populistas, que van de la mano. Cualquier estructura clientelar que reparte subsidios o reparte fondos a cambio de que vos sigas al líder de turno, el que maneja la caja,
Cualquier subsidio. O sea, ¿cuál es el derecho a que yo te regale algo? ¿Quién soy? ¿Papá Noel? Ahora, más dulce que lo que te regalan no existe. Más visible, más inmediato que eso, claro, no hay. Más efecto que eso es un narcótico. O sea, ¿querés puro corto plazo? Cocaína, puro corto plazo. Digo, dale, de una línea, 2, 3 líneas, 6, 8, no dormís nunca, puro presente, ninguna responsabilidad futura, y después te va comiendo la neurona. O sea, nada, tenemos muchos ejemplos, algunos muy conocidos en la Argentina, que terminan sin poder hablar. Entonces, en el largo plazo, ¿qué hiciste? Te comió la cabeza. ¿Y el corto plazo qué tal fue? Fantástico, estaba en la estratosfera. Bueno, pues la tentación del adicto es tremenda, porque además es adicto. ¿Somos adictos? ¿El pueblo que continúa votando populistas? Sí, claro, por supuesto. Ser ciudadano es una actitud y una convicción que en mente tiene a largo plazo, sí. Sí, claro, por supuesto. Los populismos son adictos de su líder, exactamente, sí. Y son acríticos de su líder. Y ahí tenés otros síntomas. O sea, no hay nada criticable. Y nadie que no se permita criticar, empezando por la crítica que merecemos nosotros mismos, nadie que haga el ejercicio de criticar puede crecer, nadie. Entonces, cuando vos veas gente que adula, todo el tiempo que adula, esos son puro corto plazo. Son bien populistas. Y si nos tenemos que son bien infantiles. Claro. No tienen madurez. Porque para salir del corto plazo necesitas madurez. Si nos ponemos a pensar en cuál podría ser algún remedio o algunos remedios para esta enfermedad que nos decís, ¿por dónde empezarías? Porque esto va más allá de la economía, digo, me da la sensación que estamos hablando de una cuestión social, esto cultural. Esto es muy sencillo. Para mí depende de los ejemplos que tengas. O sea, si en tu casa laburaban como burros muchas horas por día y eran gente decente, los ejemplos marcan la vida de las personas. Si vos estás en una casa que tenía una construcción familiar un poco lábil, y digamos inundada de problemas y donde hay violencia o alcoholismo o cualquiera de esas desgracias que a veces afectan los hogares, ahí tenés que tener una templanza una fuerza de voluntad y una templanza muy especial para superar eso y salir de ahí, ¿no? O sea, hay gente que lo hace. A veces los mayores desafíos son el abono para las personalidades mejor desarrolladas. Pero en general es muy difícil. Muy difícil. Claro. Entonces, los buenos ejemplos yo creo que son la mejor ayuda para que la gente advierta que el largo plazo es mejor y paga más. ¿Pero cuándo? A la larga. Y eso es lo que es difícil ver. Clarísimo. Y déjame que te lleve, antes de que nos acerquemos al final de esta entrevista, que te lleve otro de los temas que menciona Hazlitt cuando habla de los beneficios de la destrucción como una falacia, ¿no? y dice, bueno, en el caso más extremo, algunos pueden llegar a hablar hasta de las ventajas que puede tener una guerra en términos de fomento de la producción. ¿Vos creés que podemos llegar a ver en algunos años, es hacer un poco de futurología, pero con lo que escuchás de determinados políticos o analistas también, que podemos llegar a escuchar posiciones así tan extremas con un caso como, por ejemplo, lo que estamos viendo que sucede en Ucrania? Digo, ¿se te ocurre que alguien puede llegar a decir? Este libro es un libro ya más antiguo, ¿no? O sea, al fin del día hubo muchos argumentos a favor de fabricar cañones para que la economía prospere. De esa estamos salvados hoy, al menos. Yo creo que las redes sociales, a las que mucha gente critica, hacen visibles muchas cosas que antes estaban lejos. Entonces eso está bueno. Sí, claro. Porque lo que estaba muy lejos y era invisible, hoy es mucho más visible. Y que las cosas sean visibles está bueno. Porque te chocan en la cara y te puedes dar cuenta. Lo que hace una bomba cuando destruye un sembradío o un inmueble o una familia o le quita la vida a un bebé. Es muy difícil que nos pongamos a favor de la guerra. O sea, eso lo podías hacer solo cuando veías combate y había unos buenos y unos malos y te creías eso. La guerra siempre destruye, siempre destruye. Es obvio que destruye, igual que un terremoto destruye. Entonces, eso me parece que son argumentos que la guerra genera
riqueza, no, me parece que ya es una tontería tan grande y tan visible por todo lo que está al alcance de nuestra vista en las redes, que yo no me animo a decir que mucha gente crea. Sí, hay gente que puede apelar al espíritu nacionalista, ¿no? Claro. Y entonces eso también es otra manera de apelar a las pasiones y a encender las pasiones en contra de la razón. Yo creo que puede seguir habiendo muchos argumentos nacionalistas, no creo que nos libremos de eso nunca. Y eso puede generar guerra, porque la racionalidad no siempre llega, la imparcialidad no siempre llega. Pero decir que una guerra va a generar riqueza, no, me parece un argumento viejo. Ahora, te pregunto desde un punto de vista más light, si se quiere, pero que es un poco el mismo argumento. Hemos escuchado luego de la cuarentena que se ha desatado a la raíz de la pandemia, ¿no? En tantos países, muchos gobernantes decir que de pronto, bueno, repuntó la economía y hablar, incluso lo hemos vivido en la Argentina, con el presidente actual Alberto Fernández, que ha mencionado, por ejemplo, que el argentino no está en crecimiento, en comparación con, claro, una economía que había estado cerrada por un periodo de tiempo. ¿Crees que eso puede sí generar alguna especie de espejitos de colores, de engañar a alguien por la estadística? Sí, siempre que vos le des plata a la gente para que gaste, al principio se gasta la plata y la inflación viene después. Entonces, por supuesto que hay una endorfina, ¿no? Ahí, digo, también, si la soja sube, como subió en el superciclo de los commodities, en todos los países latinoamericanos repartieron la extracción que le hacían al campo y en rigor de verdad hubo mucha gente que gastó más plata. Eso no cabe duda. Entonces, si yo encuentro mecanismos económicos, que los hay, para generar una suerte de endorfina, un anabólico, digámoslo así, un estimulante, para que la gente gaste hoy, y bueno, después te va a llegar el momento de pagar la deuda. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, tristemente, en este momento. O sea, ¿cuál es el problema? Es que vivimos por arriba de lo que produjimos por muchos años. ¿Y cuál es el segundo problema? Que no nos prestan más. ¿Y cuál es el tercer problema? Que la economía está exhausta y no le puedes cobrar más impuestos. ¿Y cuál es el cuarto problema? Que el gobierno pretende cerrar sus agujeros emitiendo plata. ¿Y cuál es el quinto problema? Que la gente no quiere más la plata del gobierno. ¿Y cuál es el sexto problema? Que todo eso se traduce en inflación. ¿Y cuál es el séptimo problema? Que para bajar la inflación suben la tasa de interés. ¿Y cuál es el octavo problema? Que cuando sube la tasa de interés no hay más inversiones. Entonces, al final todos los caminos se cierran porque ya echaste mano a todas las trampas que podías. Entonces mentí una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces. Pero no se puede mentirle a todo el mundo todo el tiempo. Y el populismo es eso al final. Y a las 12 de la noche, bueno, resulta que el cuento se termina y el carruaje es zapallo. Y el caballo es ratón. Y el vestido es trapo de piso. Y la realidad al final se impone. Y la realidad es como es, no como vos la ves en el corto plazo, es como es. Si haces macanas en el corto plazo, vas a tener un mal largo plazo. Y esa es la suerte de mucha gente que se desvía. Y la economía es igual. Si la economía en su conjunto es la sumatoria de lo que hacemos entre todos. Si vos vas gente que es puro corto plazo, que no tiene ninguna regla ni siquiera para comportarse, no se entraza, no se lava los dientes, no es respetuoso de los demás, no trata de mejorar, no se cultiva a sí mismo, bueno, es probable que descarrile, le pueden pasar cosas además, pero es probable que descarrile. Bueno, los países que hacen macanas todo el tiempo, como nosotros, por políticas equivocadas durante más de 50 años, descarrilan, se ponen de nuevo en la vida y descarrilan, bueno, al final muchas macanas humanas te hacen lo que tenemos hoy, una gran crisis. Y bueno, es la consecuencia invisible de tantas macanas que hoy mirando para atrás son visibles, pero en ese momento no lo eran. Y bueno, ahí es. Cuando uno aprende esto, madura. Los países que aprenden esto, maduran. Y bueno, nada, es un aprendizaje. Fantástico, Walter. Me encanta que esta sea una de las últimas respuestas porque hace un poco alusión a los temas que vamos a ir tratando a lo largo de este podcast. Así que muy bien, ya los estuviste mencionando, enlistando a varios de ellos. Para terminar, déjame que te pregunte algo que le vamos a ir consultando a cada uno de los entrevistados, de los invitados que pasen por aquí. Si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? A ver, a mí este libro me gusta mucho, porque conceptualmente está muy bien, pero hay que leerlo con ánimo, porque las plumas van cambiando con los años. Y este es un libro que ya tiene sus más de 50, ¿no? Entonces... Casi 80. Sí,
más de 50. Entonces, es la pluma de decir, no, los clásicos están siempre bien escritos, sí, pero los ejemplos no son los mismos. Uh-huh. Y cuando vos lees, te querés meter adentro del libro y vivir en el libro lo que estás viviendo vos. Yo recomendaría a los que están iniciándose un libro de Acemoglu y Robinson. Eso es lo que yo recomendaría. A los que están iniciándose. Es un libro como este, que tiene más de 10 capítulos, creo que son 15, no me los acuerdo, que en los 15 está la misma lección, siempre una lección. ¿Por qué fracasan los países? Y es muy pretencioso, y por supuesto que recorre la historia de la economía del mundo por muchos cientos de años, y para todo tiene una única respuesta. La vida no es tan sencilla como esa única respuesta, y en eso el libro es incompleto. Pero sí me parece que sirve para diferenciar a trazo muy grueso la diferencia que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental cuando estaba el muro que las dividía, para entender la diferencia que existe entre países que abrazan la libertad y que tienen reglas de juego fair play, y países que son dictatoriales y tienen sistemas, llamémoslos mercantilistas o extractivos. Entonces, si no leíste nunca nada de economía, eso es un ejemplo de por qué a algunos países les va bien y a otros les va mal. Y después que leas eso, podés leer La riqueza de las naciones, que es el verdadero libro que hay que leer, pero que a ojos de chicos más jóvenes es un poco árido. Entonces, si empezaste por Acemoglu y Robinson como puente para ir a La riqueza de las naciones, me parece que el camino es perfecto para tratar de ser un mejor economista. Muchas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast de